En el mundo del narcotráfico, dos nombres han quedado grabados con fuego en la memoria colectiva: Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán. Ambos fueron temidos, admirados y odiados, cada uno a su manera, y sus historias se convirtieron en leyenda. Escobar, el llamado patrón del mal, levantó un imperio sangriento desde Medellín que puso de rodillas a Colombia en los años 80. El Chapo, por su parte, lideró el cartel de Sinaloa durante décadas, convirtiéndolo en la organización criminal más poderosa del mundo. Pero hoy surge la gran pregunta que muchos se hacen: ¿quién fue realmente más peligroso? ¿El hombre que llenó de bombas las calles de Medellín y desató un verdadero terrorismo de Estado? ¿O el capo mexicano que se infiltró en todos los niveles del gobierno, escapó de las cárceles más seguras y mantuvo el control de las rutas de la droga por más de 30 años? Para responder, tenemos que viajar al pasado y sumergirnos en sus historias. Vamos a ver sus orígenes, cómo construyeron sus imperios, cuáles fueron sus métodos de poder y terror, y cómo terminaron cayendo. Este no es un relato simple de narcotráfico, es un análisis del poder, la violencia y la corrupción en su máxima expresión. Imagina la escena: Medellín, años 80, un hombre gordo, con bigote espeso, que camina confiado mientras su ejército de sicarios obedece cada palabra. Ahora cambia el escenario. Sinaloa, México, años 90. Un hombre bajo, con mirada penetrante, supervisando túneles secretos que conectan fronteras enteras. Dos mundos distintos, pero la misma ambición: ser los dueños absolutos del negocio de la droga. Antes de seguir con esta historia, quiero hacerte una pregunta especial. Escribe en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo este video. Nos encanta ver cómo esta comunidad crece en diferentes rincones del mundo, y tu participación hace que sigamos trayendo más secretos de la alta cúpula. Pablo Escobar fue conocido por su brutalidad sin límites. Ordenó asesinatos de ministros, jueces, periodistas y hasta un candidato presidencial. Puso bombas en aviones, en edificios gubernamentales y convirtió a Colombia en un campo de batalla. Su estrategia era clara: si no podía comprar a alguien, lo eliminaba. El Chapo Guzmán, en cambio, representaba otro tipo de poder, menos visible, más calculador. No necesitaba aparecer en portadas ni desafiar directamente al Estado. Su arma era la corrupción. Policías, militares, gobernadores e incluso presidentes recibían dinero de su cartel. Y cuando hacía falta violencia, también la usaba, pero siempre cuidando su imagen y permaneciendo en las sombras. Si este tema te parece tan impactante como a nosotros, deja tu me gusta en este video. De esa forma, sabremos que quieres más comparaciones de grandes capos y seguiremos revelando secretos que pocos se atreven a contar. En este primer bloque, hemos planteado la pregunta y el escenario. Ahora es momento de entrar en detalle, empezando por el hombre que cambió para siempre la historia de Colombia: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar nació en 1949 en Río Negro, Antioquia, y creció en el barrio de Envigado, Medellín. Desde joven, mostró una ambición desbordada. Mientras otros chicos soñaban con tener un trabajo estable, Escobar ya decía que algún día sería rico y poderoso. Comenzó robando lápidas de cementerios para revenderlas y luego pasó al contrabando de cigarrillos y electrodomésticos. Su camino hacia el narcotráfico era inevitable. En los años 70, cuando la cocaína comenzaba a convertirse en el producto más rentable del mundo criminal, Escobar vio la oportunidad de su vida. Fundó el Cartel de Medellín, que en su auge llegaría a controlar hasta el 80% de la cocaína que entraba en Estados Unidos. La riqueza que generó fue inimaginable. Según Forbes, en los años 80 llegó a tener una fortuna de más de 30.000 millones de dólares. Tenía haciendas con zoológicos privados, pistas de aterrizaje, aviones, helicópteros y hasta submarinos para transportar droga. Pero su verdadero poder no estaba en el dinero, sino en el miedo. Escobar instauró la política del plata o plomo. O aceptabas sus sobornos o enfrentabas la muerte.
Con esta táctica, logró infiltrar casi todas las instituciones de Colombia. Policías, jueces y políticos estaban bajo su control. Cuando un ministro o juez se atrevía a desafiarlo, simplemente ordenaba su asesinato. Aquí quiero saber tu opinión. ¿Crees que Pablo Escobar fue el narcotraficante más violento de la historia? Escribe tu respuesta en los comentarios y abramos el debate. El punto más alto de su violencia llegó en 1989, cuando ordenó la explosión del vuelo 203 de Avianca, matando a más de 100 personas inocentes con el objetivo de eliminar a un candidato presidencial. También puso un coche bomba en el edificio del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, causando más de 70 muertos. Ningún capo había desafiado de esa manera a un Estado. A pesar de su crueldad, Escobar también buscaba construirse una imagen de Robin Hood. Construyó barrios, canchas de fútbol y repartía dinero entre los pobres de Medellín. Esto le ganó la lealtad de miles de personas que lo veían como un benefactor. Su capacidad de ser odiado por unos y amado por otros lo convirtió en un mito viviente. Si llegaste hasta aquí y aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte al canal. En Segredos de la Alta Cúpula, revelamos cada semana historias ocultas del poder y el crimen que casi nadie se atreve a contar. El poder de Escobar parecía invencible. Llegó incluso a tener una curul en el Congreso de Colombia, demostrando que su ambición no tenía límites. Pero su violencia desenfrenada lo puso en la mira no solo del gobierno colombiano, sino también de Estados Unidos. El final del patrón del mal se acercaba, aunque no sin antes dejar un baño de sangre en toda Colombia. Mientras Escobar dominaba Colombia en los años 80, en México, otro hombre comenzaba a construir silenciosamente su propio imperio. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, nació en 1957 en un pequeño poblado de Sinaloa, en el seno de una familia muy pobre. Su infancia estuvo marcada por la miseria y desde joven aprendió que, para sobrevivir, necesitaba ser astuto y despiadado. A diferencia de Escobar, que buscaba protagonismo, El Chapo se caracterizó siempre por su bajo perfil. Era de baja estatura, de ahí su apodo, pero con una ambición gigantesca. Comenzó en el mundo del narcotráfico, trabajando para el Cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Allí aprendió las reglas del negocio, la logística de transporte y la importancia de la corrupción para mantener el poder. Tras la caída de Félix Gallardo, El Chapo fundó el Cartel de Sinaloa, que con el tiempo se convertiría en la organización criminal más poderosa del planeta. Su especialidad fue la innovación. Mientras otros enviaban droga por aire o carretera, El Chapo construyó una red de túneles secretos que atravesaban la frontera entre México y Estados Unidos. Estos túneles eran tan sofisticados que tenían ventilación, iluminación y hasta rieles para transportar toneladas de cocaína y metanfetaminas sin ser detectados. Déjame saber en los comentarios, ¿qué te parece más impresionante? ¿La violencia de Escobar o la astucia de El Chapo con sus túneles secretos? El Chapo no necesitaba estallar bombas ni matar políticos para hacerse sentir. Su estrategia era la corrupción sistemática. Policías, militares, jueces y gobernadores recibían dinero a cambio de voltear la mirada. Y cuando algún funcionario se negaba, ahí sí recurría a la violencia, pero siempre como último recurso. Su organización se expandió como ninguna otra. Controlaba rutas de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos, además de ser pionero en el tráfico de metanfetaminas. Mientras Escobar fue un rey en un tiempo limitado, El Chapo se mantuvo décadas en el poder, adaptándose a los cambios del mercado y evitando durante años la extradición a Estados Unidos. Si este tema te parece tan impactante, asegúrate de darle me gusta a este video. De esa forma sabremos que quieres más contenido exclusivo sobre los capos más temidos de la historia. La leyenda de El Chapo creció con sus fugas de prisión. En 2001 escapó escondido en un carrito de lavandería. En 2015 lo volvió a hacer, esta vez a través de un túnel de 1,5 kilómetros que conectaba directamente su celda con el exterior,
con ventilación y motocicleta en rieles incluida. Estos escapes no solo humillaron al gobierno mexicano, sino que mostraron hasta qué punto su red de corrupción estaba arraigada. A diferencia de Escobar, que buscaba fama, el Chapo prefería las sombras. Apenas daba entrevistas, no hacía alardes de caridad pública, ni construía barrios con su nombre. Su poder estaba en el silencio, en los billetes que compraban conciencias y en la lealtad férrea de sus hombres. Ahora que conocemos cómo Escobar y el Chapo ascendieron, es momento de compararlos. Ambos fueron líderes de carteles colosales, ambos acumularon fortunas inimaginables y ambos dejaron un legado de muerte y violencia. Pero sus métodos eran radicalmente diferentes. Escobar fue el rey de la violencia. Su filosofía era simple: plata o plomo. Si un juez no aceptaba un soborno, moría. Si un periodista hablaba demasiado, lo silenciaban para siempre. Si un político lo desafiaba, estallaba un coche bomba en su casa. Esta brutalidad convirtió a Colombia en un campo de guerra. Medellín vivió años de terror, con asesinatos diarios y explosiones que recordaban a una guerra civil. Aquí quiero tu opinión. ¿Qué piensas que es más peligroso, la violencia abierta como la de Escobar o la corrupción silenciosa como la de El Chapo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu voz es parte de este debate. El Chapo, en cambio, prefería la corrupción y la estrategia. En lugar de enfrentarse directamente al Estado, lo compraba. Pagaba millones a funcionarios para asegurar protección. Esta táctica le permitió sobrevivir mucho más tiempo en el poder. Mientras Escobar murió con 44 años, el Chapo logró mantenerse activo durante décadas, controlando un imperio que movía miles de millones. En cuanto al poder internacional, Escobar dominó principalmente Colombia y Estados Unidos. Su influencia era brutal, pero localizada. El Chapo, en cambio, extendió sus operaciones a Europa, Asia y África. El cartel de Sinaloa sigue operando hasta hoy, incluso tras su captura, demostrando que su estructura fue más sólida que la de Escobar. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, este es el momento ideal. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí en Segredos de la Alta Cúpula seguimos revelando secretos de los capos más poderosos del mundo. Pero hay algo más. Escobar fue odiado y temido, pero también amado por muchos colombianos pobres, que lo veían como un benefactor. El Chapo nunca buscó ese reconocimiento público. Su poder era más discreto, casi invisible. Y eso lo hacía, en cierto modo, aún más difícil de combatir. La comparación es clara. Escobar fue un huracán de violencia que arrasó en pocos años, mientras el Chapo fue una tormenta silenciosa que duró décadas. Uno gobernó con miedo, el otro con corrupción. Ambos dejaron cicatrices profundas en sus países y en el mundo entero. Toda historia de poder absoluto llega a su fin, y tanto Pablo Escobar como el Chapo Guzmán terminaron cayendo, aunque de maneras muy diferentes. Sus finales son un reflejo de sus propios estilos. Uno murió rodeado de violencia, el otro terminó en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos. El final de Pablo Escobar. Después de años de terror en Colombia, el gobierno, con apoyo de Estados Unidos, decidió acabar definitivamente con Escobar. Se creó el Bloque de Búsqueda, un grupo élite de la policía colombiana entrenado exclusivamente para capturarlo. Al mismo tiempo, surgió un grupo paramilitar llamado Los Pepes, financiado por sus enemigos, que también perseguía al patrón. Escobar vivió sus últimos meses escondido, cambiando de casas, vigilado constantemente. Su obsesión era comunicarse con su familia por teléfono, y esa debilidad lo llevó a la trampa. El 2 de diciembre de 1993, en Medellín, fue localizado gracias a una llamada interceptada. La policía rodeó la casa donde estaba refugiado. Tras un tiroteo, Escobar intentó huir por los tejados, pero fue abatido. Su cuerpo quedó tendido en el suelo con un disparo en la cabeza. Ese día, muchos colombianos celebraron su muerte como el fin del terror. Pero también hubo lágrimas en Medellín, en los barrios pobres que lo veían como un benefactor. Así terminó el hombre
que desafió a todo un estado en una persecución que parecía una guerra. Y aquí quiero tu opinión. ¿Crees que la muerte de Escobar fue una victoria para Colombia o solo el inicio de otros problemas? Déjalo en los comentarios. Tu voz es parte de este debate. El final de El Chapo Guzmán. La historia de El Chapo es diferente. A lo largo de su vida, fue capturado varias veces, pero siempre logró escapar o salir gracias a su red de corrupción. En 1993 cayó por primera vez en Guatemala y fue extraditado a México, donde estuvo preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Pero en 2001 protagonizó su primera gran fuga, escondido en un carrito de lavandería. Durante más de una década siguió al frente del cartel de Sinaloa, hasta que en 2014 fue recapturado. Esta vez estaba en Mazatlán, en un operativo que parecía definitivo. Pero en 2015 volvió a fugarse de manera espectacular. Un túnel de 1,5 kilómetros construido desde el exterior hasta su celda, con ventilación, luz y una motocicleta en rieles para escapar. El mundo quedó impactado. Finalmente, en 2016, fue capturado nuevamente. El gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, decidió extraditarlo. En 2019, tras un juicio histórico en Nueva York, El Chapo fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Hoy se encuentra en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Y si este tema te parece tan impactante, no olvides darle me gusta a este video. Así sabremos que quieres más historias de grandes capos y sus caídas. En resumen, el final de Escobar fue sangriento. El de El Chapo fue frío y judicial. Uno murió como vivió en la violencia. El otro terminó encerrado, sin poder ni libertad. Pero ambos dejaron un legado de muerte y dolor en sus países. Llegamos a la gran pregunta: ¿quién fue más peligroso, El Chapo Guzmán o Pablo Escobar? La respuesta no es simple. Escobar fue, sin duda, el narcotraficante más violento de la historia. Convirtió a Colombia en un campo de batalla, asesinó a miles y desató un terrorismo de Estado. Su capacidad de sembrar miedo lo hizo incontrolable durante años. El Chapo, en cambio, fue el más duradero y estratégico. Supo mantenerse en el poder por décadas, expandir el cartel de Sinaloa a nivel global y sobrevivir gracias a su red de corrupción. Si hablamos de violencia directa, Escobar fue más peligroso. Si hablamos de poder estructural y alcance internacional, El Chapo fue superior. Y ahora queremos saber tu opinión. Para ti, ¿quién fue más peligroso, Escobar o El Chapo? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque este debate apenas comienza. Ambos hombres son símbolos de lo que el narcotráfico puede hacer cuando la ambición, la corrupción y la violencia se mezclan. Pero también son advertencias. Ningún imperio criminal dura para siempre. Al final, Escobar cayó bajo las balas y El Chapo terminó entre rejas. Su legado oscuro todavía afecta a Colombia, a México y al mundo entero. Las nuevas generaciones de capos aprenden de ellos y sus organizaciones siguen vivas, aunque con otros nombres. La pregunta que queda es: ¿aprenderemos nosotros de su historia? Si llegaste hasta aquí es porque este tema te atrapó. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí en Segredos de la Alta Cúpula revelamos cada semana secretos de poder, crimen y riqueza que casi nadie se atreve a contar. También comparte este video con al menos 2 amigos que disfruten de estos temas, para que nuestra comunidad siga creciendo. El mundo recordará a Escobar como el terrorista del narcotráfico y a El Chapo como el estratega del crimen global. 2 caras de la misma moneda, 2 imperios que cayeron, pero que dejaron huellas imborrables en la historia. Aunque tanto Pablo Escobar como El Chapo Guzmán ya no están en libertad, su sombra sigue viva. Sus nombres se han convertido en sinónimo de poder, violencia y riqueza ilícita. Pero lo más sorprendente es cómo, a pesar de sus caídas, las organizaciones que fundaron siguen activas y generando miles de millones de dólares cada año. En Colombia,
Tras la muerte de Escobar, el cartel de Medellín desapareció, pero eso no significó el fin del narcotráfico. Al contrario, surgieron nuevas estructuras criminales más fragmentadas, conocidas como los carteles emergentes, que aprendieron de los errores del patrón del mal. La violencia se transformó, se hizo menos visible, pero continuó presente en las calles. En México, el cartel de Sinaloa sigue siendo considerado el más poderoso del mundo, incluso después de la extradición de El Chapo. Hoy está en manos de sus hijos, conocidos como los Chapitos, que mantienen la organización activa y expandida. Esto demuestra que el poder de El Chapo no dependía solo de su persona, sino de una maquinaria criminal muy bien construida. Aquí quiero saber tu opinión. ¿Crees que realmente puede existir un fin para los carteles de la droga, o siempre habrá alguien ocupando ese lugar de poder? Déjalo en los comentarios. Tu voz enriquece este debate. Más allá de sus organizaciones, Escobar y El Chapo se convirtieron en figuras culturales. Series de televisión, documentales y películas han inmortalizado sus vidas. En algunos casos, incluso son vistos como antihéroes, como si fueran personajes de ficción. Esto plantea un dilema. ¿Estamos glorificando a criminales que dejaron miles de víctimas? Para algunos, Escobar será recordado como el hombre que desafió al Estado y pagó con su vida. Para otros, El Chapo será recordado como el genio logístico que burló gobiernos enteros y construyó un imperio global. Pero en ambos casos, lo que queda es la enseñanza de que ningún poder ilegal es eterno. Si este tema te está pareciendo revelador, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los secretos de la alta cúpula. El impacto de estos capos también nos invita a reflexionar sobre algo más grande: la demanda mundial de drogas. Ni Escobar ni El Chapo habrían alcanzado tal poder si no existiera un mercado gigantesco en Estados Unidos y Europa dispuesto a pagar fortunas por cocaína, heroína o metanfetaminas. Al final ellos fueron síntomas de un problema global que sigue sin resolverse. La pregunta que queda abierta es: ¿quién será el próximo? La historia nos muestra que cuando cae un capo, otro ocupa su lugar. Tal vez no con la misma fama, tal vez no con el mismo poder mediático, pero siempre con la misma ambición desmedida. Y si llegaste hasta este punto del video, comenta la palabra cúpula para saber que formas parte de los que llegan hasta el final y buscan descubrir toda la verdad. Con este séptimo bloque, cerramos una historia que no tiene un solo final. Escobar murió, El Chapo está preso, pero el narcotráfico sigue vivo. Lo importante es entender que detrás de cada capo hay un sistema complejo de corrupción, violencia y poder que continúa funcionando en las sombras. Y aquí en Segredos de la Alta Cúpula, nuestro compromiso es seguir trayendo esas historias que otros prefieren callar. Porque solo cuando se revelan los secretos, entendemos realmente la magnitud del poder oculto.